Junio 9. Primera de Reyes 5. Versión Nueva Biblia de las Américas. Pacto de Salomón con Hiram. Hiram, rey de Tiro, envió sus siervos a Salomón, cuando oyó que lo habían ungido rey en lugar de su padre, pues Hiram siempre había sido amigo de David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: Tú sabes que mi padre David no pudo edificar una casa al nombre del Señor su Dios, a causa de las guerras en que se vio envuelto, hasta que el Señor puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Pero ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes. No hay adversario ni calamidad. Por tanto, pienso edificar una casa al nombre del Señor mi Dios, como el Señor habló a mi padre David. Tu hijo, a quien pondré sobre el trono en tu lugar, él edificará la casa a mi nombre. Ahora pues, ordena que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con tus siervos. Te daré salarios para tus siervos conforme a todo lo que tú digas, pues sabes que no hay nadie entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró mucho y dijo: Bendito sea hoy el Señor, que ha dado a David un hijo sabio sobre este pueblo tan numeroso. Y envió Hiram respuesta a Salomón: He oído el mensaje que me enviaste. Haré lo que tú quieras en cuanto a las maderas de cedro y de ciprés. Mis siervos las bajarán desde el Líbano hasta el mar, y haré de ellas balsas para ir por mar hasta el lugar a donde me indiques. Y allí haré que las desaten y tú te las llevarás. Entonces cumplirás mi deseo dando alimento a mi casa. Así Hiram dio a Salomón todo lo que deseaba de las maderas de cedro y de ciprés. Y Salomón le daba a Hiram 20,000 coros, 4.4 millones de litros de trigo como alimento para su casa, y 20 coros, 4,400 litros de aceite batido. Esto daba Salomón a Hiram año tras año. El Señor dio sabiduría a Salomón, tal como le había prometido, y hubo paz entre Hiram y Salomón, y los dos hicieron un pacto. Construcción del templo. El rey Salomón impuso una leva a todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, y los envió al Líbano en relevos de 10,000 cada mes, y se quedaban un mes en el Líbano y 2 meses en su casa. Adoniram estaba al frente de la leva. Salomón tenía 70,000 hombres que llevaban las cargas, y 80,000 canteros en las montañas, además de los 3,300 oficiales de Salomón que estaban al frente de la obra, y que gobernaban la gente que hacía el trabajo. Entonces el rey dio órdenes y sacaron grandes piedras costosas, para echar los cimientos de la casa con piedras labradas. Y los constructores de Salomón, los constructores de Hiram y los giblitas cortaron y prepararon las maderas y las piedras para edificar la casa. Primera de Reyes 6, versión Nueva Biblia Viva. Salomón construye el templo. En el mes de Sif, es decir, el segundo mes del cuarto año del reinado de Salomón, se comenzó la edificación del templo del Señor. Habían transcurrido 480 años desde que el pueblo de Israel había salido de la esclavitud en Egipto. El templo del Señor tenía 27 metros de largo, 9 de ancho y 13,5 de alto. Y a lo largo del frente había un pórtico de 9 metros de largo y 4,5 metros de ancho. Llevaba ventanas estrechas en todo su contorno. A lo largo de los muros, a ambos costados del templo, se construyeron salas anexas. Estas salas tenían 3 pisos de alto, siendo el piso bajo de 2 metros con 25 centímetros de ancho. El segundo piso medía 2 metros con 70 centímetros de ancho, y el piso superior era de 3 metros con 15 centímetros de ancho. Las medidas de la parte exterior del templo
habían sido reducidas, para que las vigas que sostenían las alas no descansaran sobre las paredes. Las piedras usadas en la construcción del templo eran completamente labradas en la cantera, de modo que toda la estructura fue edificada sin que se oyera sonido de martillo, de hacha o de otra herramienta en el lugar de la edificación. La entrada a la sala contigua del templo estaba en el costado derecho de la misma, y por medio de escaleras en forma de caracol se podía subir al segundo piso. Un segundo tramo de escalera servía para subir al tercer piso. Después de acabado el templo, Salomón la hizo cubrir con vigas y tablones de cedro. Como ya se ha dicho, había un anexo a cada lado del edificio, unido a las paredes del templo por medio de vigas de cedro. Cada piso del anexo tenía 2 metros con 25 centímetros de alto. Entonces el Señor envió este mensaje a Salomón: si haces lo que yo te diga y sigues todos mis mandamientos e instrucciones, cumpliré lo que le prometí a David tu padre. Viviré en medio del pueblo de Israel y jamás lo abandonaré. Finalmente el templo quedó construido. Todo el interior, desde el piso hasta el techo, fue recubierto con cedro, y los pisos fueron hechos de tablas de pino. El lugar santísimo, que estaba al fondo del templo, medía 9 metros, también fue recubierto de madera de cedro, desde el piso hasta el techo. La parte que estaba frente al lugar santísimo era el lugar santo, y medía 18 metros de largo. El templo estaba cubierto de cedro por dentro, y la madera estaba tallada con diseños de flores abiertas y en botón, de modo que no se veía ni una sola piedra. El cofre del pacto del Señor estaba en la sala interior, es decir, en el lugar santísimo. Este santuario interior tenía 9 metros de largo, 9 de ancho y 9 de alto. Sus muros y el techo estaban recubiertos con oro puro. El altar de madera de cedro, que estaba frente al lugar santísimo, también fue recubierto de oro. Salomón hizo cubrir de oro puro el interior del resto del templo del Señor, incluyendo el altar de cedro, e hizo cadenas de oro para proteger la entrada al lugar santísimo. Dentro del santuario interior, Salomón colocó 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 4,5 metros de alto. Fueron colocados de modo que sus alas extendidas llegaban de pared a pared y se tocaban entre sí, al centro de la sala. Cada ala tenía 2,25 metros, de modo que cada querubín medía 4,5 metros de ala a ala. Los dos eran idénticos en todas sus dimensiones y cada uno fue recubierto de oro. En todas las paredes del templo fueron talladas figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, y el piso de ambas alas fue cubierto de oro. La entrada al santuario interior tenía postes que, con el dintel, formaban 5 lados y ángulos, y sus 2 puertas de madera de olivo fueron talladas con querubines, palmeras y flores abiertas, todo recubierto de oro. Luego hizo postes cuadrados de madera de olivo para la entrada. Había 2 puertas plegables de madera de pino, y cada puerta tenía bisagras, de modo que podía girar sobre sí misma. Estas puertas fueron talladas con querubines, palmeras y flores abiertas, y fueron cuidadosamente recubiertas con oro. El muro del patio interior tenía 3 hileras de piedra labrada y una hilera de vigas de cedro. Los cimientos del templo del Señor se echaron en el mes de Zif, en el 4º año del reinado de Salomón, y todo el edificio se terminó de construir conforme a los planos en el mes Bul, que es el mes octavo,
del año 11 de su reinado. Tardaron pues 7 años en edificarlo. Hechos 7, versión La Palabra Hispanoamérica. Discurso de Esteban. El sumo sacerdote preguntó a Esteban: ¿es eso cierto? Esteban respondió: Hermanos israelitas y dirigentes de nuestra nación, escúchenme. Dios se apareció en el esplendor de su gloria a Abraham, nuestro padre, cuando aún se hallaba en Mesopotamia, antes de establecerse en Harán, y le dijo: Deja tu tierra y a tu familia, y dirígete al país que yo te señalé. Salió Abraham de Caldea y se instaló en Harán. Desde allí, cuando murió su padre, Dios lo trasladó a este país en el cual ustedes habitan ahora. Sin embargo, no le entregó ni siquiera un palmo de tierra en herencia, pero sí prometió entregársela en propiedad a él y a sus descendientes, aun cuando Abraham todavía no tenía hijos. Al mismo tiempo, Dios le manifestó que sus descendientes residirían en el extranjero, donde por espacio de 400 años se verían reducidos a la esclavitud y maltratados. Aunque también le dijo Dios: someteré a juicio a la nación que los esclavice, y después saldrán de ella y me rendirán culto en este lugar. Y a continuación hizo con él un pacto que fue sellado por la circuncisión. Por eso Abraham circuncidó a su hijo Isaac una semana después de nacer. Lo mismo hizo Isaac con Jacob, y éste con sus 12 hijos, los patriarcas. Posteriormente, los hijos de Jacob tuvieron envidia de José y lo vendieron como esclavo con destino a Egipto. Pero José gozaba de la protección de Dios y salió con bien de todas las circunstancias adversas. Más aún, Dios le concedió sabiduría e hizo que se granjeara la simpatía del faraón, rey de Egipto, quien lo nombró gobernador de Egipto y jefe de toda la casa real. Más tarde el hambre acosó a Egipto y a todo el país cananeo, y la situación llegó a ser tan grave que nuestros antepasados carecieron del sustento necesario. Al tener noticia Jacob de que en Egipto había reservas de trigo, envió allá una primera vez a nuestros antepasados. Cuando fueron por segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos y el faraón conoció la ascendencia de José. Entonces José envió a buscar a Jacob su padre y a toda su familia, que se componía de 75 personas. Así fue como Jacob se trasladó a Egipto, donde él y nuestros antepasados murieron. Con el tiempo llevaron sus restos a Siquén y les dieron sepultura en la tumba que Abraham había comprado allí a los hijos de Hemor, pagando el precio correspondiente. Entretanto, según se aproximaba el tiempo en que Dios cumpliría la promesa que había hecho a Abraham, el pueblo iba creciendo y multiplicándose en Egipto. Pero subió al trono de Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, un rey que actuó pérfidamente contra nuestra raza y fue cruel con nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus niños recién nacidos para que no sirvieran. En esa época nació Moisés, que era un niño muy hermoso. Durante 3 meses fue criado en su casa paterna. Luego tuvieron que dejarlo abandonado, pero la hija del faraón lo adoptó y lo crió como si fuera su propio hijo. Así que Moisés recibió una sólida instrucción en todas las disciplinas de la ciencia egipcia y se hizo respetar tanto por sus palabras como por sus obras. Al cumplir los 40 años, decidió Moisés ponerse en contacto con los israelitas, sus hermanos de raza. Al ver entonces que un egipcio maltrataba a uno de ellos, se apresuró a defenderlo y para vengar al oprimido mató al egipcio.
Se imaginaba que sus hermanos comprenderían que Dios iba a libertarlos valiéndose de él, pero ellos no lo entendieron así. Al día siguiente quiso intervenir en una reyerta entre israelitas para apaciguar a los contendientes, pero al decirles ¿cómo están peleándose si son hermanos? El agresor le replicó diciendo ¿quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? ¿Es que quieres matarme también a mí como hiciste ayer con el egipcio? Estas palabras hicieron que Moisés huyera y viviera exiliado en Madián, donde llegó a ser padre de 2 hijos. Salmo 127, versión Palabra de Dios para todos. Todo depende de Dios. Canto de Salomón para los peregrinos. Si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. Pierden el tiempo ustedes, que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama, aún mientras duerme. Los hijos son la herencia que nos da el Señor. Los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Los hijos de un hombre joven son como flechas en las manos de un guerrero. Qué afortunado es el hombre que llena su aljaba con flechas como esas. No será avergonzado por sus enemigos cuando trate con ellos en los tribunales. Proverbios 16, versión Reina Valera contemporánea. El que es perverso provoca contiendas. El chismoso aparta a los mejores amigos. El que es violento adula a su prójimo y lo hace andar por el mal camino. Cierra los ojos y hace planes malvados. Mueve los labios y consuma el mal.